Muy buenos días, mi nombre es Flavio Augusto Rodríguez González y hoy les voy a hablar acerca de las cargas gravitacionales y accidentadas. Bueno, empezamos por definir lo que es una carga gravitacional, donde se considera que son las cargas vivas de una edificación. Estas obran en la construcción y tienen acción de carácter permanente. Comúnmente se les conoce como las cargas vivas a las cargas gravitacionales, donde pueden ser, por ejemplo, el paso de los automóviles en los puentes o los usuarios de los edificios. Esas se consideran las cargas gravitacionales. Consisten principalmente en la ocupación de edificios y pueden estar totalmente o parcialmente en un sitio. Es decir, pueden estar presentes y pueden cambiar de ubicación, ya que no se puede definir dónde están exactamente dentro del edificio. Es un cálculo inexacto, por llamarlo de una forma. Sus máximas intensidades a lo largo de la vida de la estructura no se conocen con precisión. Y su magnitud y distribución, como se mencionaba, son muy inciertas. Bueno, las cargas accidentales consisten principalmente en los desastres naturales o toda carga ajena a la estructura que puede tender a pasar. Son eventos de la naturaleza que uno no puede controlar, pero debe de prever para que el edificio la resista. Ejemplos aquí podemos ver cómo una carga accidentada se observa en el techo de la edificación, o cómo también es posible en un sismo. Al igual que las cargas vivas, las cargas accidentadas son inexactas y no se pueden predecir y tienen una magnitud poco predecible. Entre las principales que encontramos podemos encontrar las cargas de capa de nieve, la presión y succión del viento, las cargas sísmicas, que bueno, son las más comunes aquí en la Ciudad de México y son las que se tienden a registrar de una manera, ¿no? Porque es con las que tenemos mayor contacto. Las presiones de suelo, subterráneas de las estructuras, es decir, cualquier edificación que esté a un costado de nuestra construcción, se considera una carga accidentada. También podemos encontrar el emposamiento de agua, las capas de nieve y los cambios de temperatura. Dentro de la carga muerta, bueno, aquí podemos ver cómo tenemos la carga muerta, que esa la definimos. Esta no la definimos porque no está en el tema, pero sabemos que la carga muerta son los pesos de losa, las vigas, las estructuras, todo lo que tiene que ver con la estructura. Eso se suma con la carga viva, que es los usuarios y todos los demás elementos a usar, que pueden ser gabinetes, muebles, sillones, todo aquello que está diseñado para habitar el espacio. Podemos ver que esto se suma más las cargas accidentales, como ya habíamos dicho, los sismos o ráfagas. Y todo esto nos da un conjunto, porque aquí podemos ver que es una integración de las tres. Bueno, el estado límite. El estado límite se presenta como una combinación de desplazamientos o niveles de fatiga. Es decir, se determina el comportamiento de una construcción. Esto lo podemos observar aquí en el reglamento de la Ciudad de México, especificado en el artículo 148 y 149 del reglamento, donde las podemos clasificar según el reglamento en dos grandes: es de falla y límite de servicio. Bueno, aquí podemos ver cómo está un ejemplo de límite de servicio, donde tenemos un terreno poco deformable y un terreno deformable, y ya que aquí no se tomó en cuenta, podemos ver cómo hay un problema en el terreno deformable, ya que la cimentación no resiste de la misma manera que en el terreno poco deformable. Este tipo de fallas se tienen que tener porque es en cuenta como límite de servicio.
También podemos ver cómo una construcción puede inducir que la construcción de al lado se suma, ya que su cimentación cambia al tener la presión de otra construcción a un lado. En el estado límite de falla podemos ver cómo los comportamientos se ponen en peligro, que ponen en peligro la estabilidad de la estructura. Aquí debemos de tener en cuenta la capacidad para resistir nuevas cargas o nuevas aplicaciones de carga, como pueden ser un hundimiento, un desplazamiento o un vuelco. También una estabilidad global, donde, bueno, cada una de estas, por ejemplo, en el hundimiento, es claro que el terreno no es sólido y la edificación empieza a hundirse. O en el deslizamiento, el hundimiento se puede ver en las edificaciones, por ejemplo, del centro histórico de la ciudad, donde no se toma en cuenta el estado límite de falla, puesto que fueron diseñadas en un tiempo muy, muy antiguo, a diferencia de la Torre Latinoamericana, que se encuentra justamente en esa zona, pero no sufre de estos problemas porque se tomó en cuenta desde su diseño, cosa que es a lo que nos referimos con esto. También, bueno, los vuelcos pueden ocurrir por lo mismo, volvemos al tema de las cargas accidentales, que pueden ser como terremotos o huracanes, entre otros, ¿no? En los estados límites de servicio tenemos lo que puede ocurrir con los daños económicos, la presentación de condiciones que impiden el desarrollo adecuado de las funciones que se haya proyectado en la construcción. Volvemos a lo mismo, los ejemplos de hace rato, como son un terreno deformable y uno que no, o el perfil de los asientos, ¿no? Bueno, para la aplicación de las cargas vivas unitarias, esa es otra. Esto según el reglamento de la Ciudad de México, ahí nos viene estipulado lo que uno debe de seguir para poder, bueno, mantener estas edificaciones, ¿no? O planearlas, proyectarlas, donde está el diseño estructural por fuerzas gravitacionales. Es decir, hay que calcular las fuerzas gravitacionales con la carga viva máxima. Esto es muy importante si vamos a la hora de calcular y hacer la bajada de cargas, porque tenemos que tener presente la carga viva máxima, así como calcular los asentamientos inmediatos en suelos, es decir, tomar en cuenta las construcciones que están alrededor de nuestro terreno para que no afectemos ni a los de al lado ni a nuestra propia construcción. Bueno, también esto sirve para el diseño estructural de los cimientos, o sea, las cargas gravitacionales influyen en gran manera con cómo definimos la cimentación de la estructura. La carga instantánea también se debe definir para diseño sísmico y para el diseño del viento. Y aquí se revisan las distribuciones de carga más desfavorables que las uniformemente repartidas sobre toda el área. Bueno, la carga media es para el cálculo de asentamientos diferidos y el cálculo de flechas diferidas. También tenemos que cuando el efecto de carga viva es favorable para la estabilidad de la estructura, esto se considera cuando hay casos de flotación, volteo, succión de viento y bueno, todos aquellos fenómenos que pueden afectar. Aquí tenemos una muestra de las imágenes, por ejemplo, aquí se ve la distribución de las cargas, cómo la estructura está diseñada para soportar esta carga sin que ocurra una deformación, y de aquí se puede definir, por ejemplo, que la cimentación sean zapatas aisladas, ya que si tendríamos un terreno más permeable, o se puede decir con una diferente uso del suelo, es posible que se use otra cimentación como una losa de cimentación, que aquí en la Ciudad de México esto varía según el tipo de suelo, porque tenemos 3 tipos de suelo: lacustre, de lomerío o combinado. Cada uno de estos 3 tipos de suelo nos ayudan también a definir la estructura. Por eso no es lo mismo una carga en una zona que se puede ver como Xochimilco
o partes de Iztapalapa donde la presencia de agua en la tierra nos hacen usar losas de cimentación, o lo contrario a, por ejemplo, en Ciudad Universitaria y la zona del Pedregal, donde tenemos roca volcánica, que es un suelo muy duro y resistente, lo que nos permite usar zapatas aisladas. Aquí también tenemos, esto sirve para la distribución de la estructura, porque bueno, podemos tener armaduras en nuestra edificación que distribuyan los pesos de forma uniforme, y así se pueda, bueno, tener una estructura sólida. Bueno, básicamente eso es todo lo que nos encontramos en una de estas edificaciones. Sería todo por mi parte.